En la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente porque solo por medio y a través de tu Hijo Jesucristo es que podemos accesar con plena confianza, con plena seguridad, Señor, con reverencia y con temor santo, pero con tranquilidad, sabiendo de que tu amor nos recibe. Solamente, Señor, tu amor por medio de la cruz es la única forma en la que sabemos que tú nos escuchas, en que tu Espíritu Santo en este momento, mientras compartimos en tu presencia, obra en nuestros corazones y que todo lo que hacemos, Señor, que todo lo que conversamos, que todo lo que sacamos de tu palabra como aprendizaje es para la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, en esta hora te quiero pedir muy en especial, Señor, tanto por los que estamos presentes como por las personas que no han podido asistir, a que nos bendiga, Señor, para que en nuestro corazón haya anhelo, sed y perseverancia en tu palabra, para que cada día, Señor, podamos tener un mayor deseo de conocerte, de acercarnos a ti y de que cada día podamos tener más intimidad con tu espíritu, que a pesar de que nuestro amor es imperfecto, a pesar de que pecamos en contra de tu santidad, tú conoces nuestro corazón y te decimos que te amamos, Señor Jesús. Te amamos y te pedimos que seas tú nuestra luz, nuestra guía, nuestra sabiduría y que nos guardes, Señor, a todos, porque solo en tu misericordia es que podemos vivir. Ahora danos sabiduría, Señor, para entender este tema tan fascinante, tan interesante, tan apasionante como lo es tu santidad y ayúdanos a poder ser semejantes a tu Hijo, Padre. Todo esto, Dios Espíritu, te lo pedimos porque eres tú el que nos santifica y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, continuando con lo que es este atributo, el último atributo que vamos a ver, hay muchísimos más atributos, pero ya con los que hemos podido ver tanto de los atributos incomunicables como de estos que estamos viendo, comunicables, yo creo que es suficiente para que podamos tener una ligera, una cierta noción de lo que son los atributos comunicables de Dios, específicamente viendo ya lo que, como dicen algunos teólogos, la joya de la corona, la santidad de nuestro Dios. Bien, entonces fíjense algo. Yo quiero comenzar ahorita poniendo un ejemplo para que podamos entender un poco más lo que hoy vamos a tocar en relación a la santidad. Sí, fíjense bien, y me disculpan lo doméstico de los ejemplos, pero imagínense que nosotros estamos en una playa. Estamos en una playa, estamos disfrutando un día en familia y tenemos enfrente de nosotros el mar. Y cualquiera de nosotros en un momento determinado toma la decisión de caminar y de meterse dentro del agua porque uno quiere nadar y quiere disfrutar de esa playa, de ese mar. Yo les hago una pregunta a ustedes, no para que me la contesten, sino solo para que puedan imaginar y para que puedan entender la dinámica. Al momento de nosotros sumergirnos dentro del agua, de meternos en la playa, nosotros podemos decidir mojarnos o no. Eso suena muy tonto, pero ¿a dónde los quiero llevar? Si yo tomara un pedazo de mantequilla y lo acercara a una brasa de fuego muy incandescente, muy fuerte en lo que es el calor, la mantequilla puede tomar la decisión de derretirse o no derretirse. Estos dos ejemplos tan domésticos, tan coloquiales, se los coloco, se los doy, porque siempre dentro de todas las preguntas que muchas personas se han hecho, uno siempre dice, ¿cómo puedo hacer yo para acercarme a Dios y para cada día cumplir lo que dice en su palabra, de yo caminar, de trazar un camino de lo que es mi santidad personal? ¿Cómo puedo ser yo para cumplir con lo que el Señor ha mandado en su palabra, que está en tantas partes? Ahorita lo vamos a ver, donde dice que yo debo santificarme para mi Señor, para mi Dios. Así como si nos metemos dentro de la playa, no es que podemos tomar la decisión, no, simplemente nos mojamos y ya, punto.
así como la mantequilla al acercarse al fuego incandescente simplemente se derrite y punto. La mantequilla no toma la decisión de derretirse o no. Así nosotros al momento de pasar tiempo con Dios, al momento de entrar en intimidad, en ese altar, en oración, al momento de tener esa comunión con Dios, nosotros no decidimos si nos acercamos a su naturaleza y nos impregnamos de su santidad o no. Cada vez que nosotros decidimos, porque eso es una decisión, pasar tiempo con Dios, acercarnos a Dios en intimidad, ir a ese altar, derramar nuestro corazón delante de su presencia y en la presencia de su palabra, su naturaleza, la santidad de Jesucristo nuestro Señor, nos impregna, nos limpia de nuestro pecado, nos limpia de nuestra maldad y forma en nosotros esa naturaleza de santidad. Así como Jesucristo en la cruz nos justificó, así como nos fue imputada la justicia del Hijo de Dios al momento de creer, cuando nos venimos a acercar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nosotros, sin saberlo y aún sin decidirlo, nosotros nos llenamos de su presencia, de su naturaleza, y en ese momento es donde la esencia de la santidad de Dios, de su atributo, comienza a transformar nuestra vida. Y aún nosotros sin darnos cuenta, al salir de ese altar, de esa intimidad, de ese tiempo de estar con Dios, y luego ponernos o exponernos en contacto con el mundo que está lleno del mal, del pecado, nosotros damos testimonio con nuestro vivir, con nuestras acciones, aún con nuestro hablar y con nuestra forma de pensar, de que hay algo distinto en nosotros. Recuerdan que el jueves pasado, muchachos, les dije que nosotros como pueblo apartado, separado de Dios, éramos distintos al mundo. No por creernos mejores o superiores, no, sino porque la presencia de Dios, cuando viene a vivir en nosotros, cuando el Espíritu de Dios viene a hacer comunión con nosotros, su naturaleza es la que comienza a verse, a reflejarse en nuestra vida. Entonces, sin haberme hecho la pregunta, pues simplemente estoy dando la respuesta, ¿cuál es la única forma, escúchenme bien, la única forma de poder vivir en santidad, la única forma de poder caminar en santidad, la única forma de que nosotros tengamos una comunión y un proceso de santidad con Dios Espíritu Santo, es acercándonos a la presencia de Jesucristo, es pasando tiempo en la presencia de Dios Padre. Al nosotros acercarnos a su naturaleza y ser impregnados, ser llenos de la naturaleza de Dios, de ese atributo de santidad de Dios, nuestra naturaleza comienza a hacerse fuerte y resistente ante lo que es nuestro pecado y ante lo que es toda la inmundicia y la maldad que el mundo nos ofrece y que desde pequeños hemos sido contaminados. Por eso es que, como les dije, amados, el jueves pasado, la salvación es un proceso que se da en un instante, en un momento, al creer en Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Pero la santidad es un proceso que dura toda la vida. Y la única forma, repito, la única forma de poder caminar y vivir en santidad, la única forma de agradar a Dios, de ser fiel a Dios, es que caminemos estando viviendo en su presencia. Yo quiero que por favor ustedes hagan memoria y vayamos armando este cuadro, vayamos armando esta pintura y recuerden cuando les dije que es indispensable, que es fundamental
que la razón de nuestra existencia, la razón por la que fuimos creados, es para vivir en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios es eso, es que apartemos tiempo todos los días para estar en su presencia, para estar en intimidad, que tengas esposa, esposo, hijos, familia, hermanos, amigos, trabajo, sin importar todo lo que haya en el mundo, apartes tiempo a solas con el Señor Jesús, vayas a sus pies y pases tiempo con Él. Es la única forma en la que mi naturaleza pecaminosa puede ser quemada, puede ser destruida y que su santidad, su naturaleza prevalezca sobre mi carnalidad, sobre mi mundanalidad. Y así entonces yo pueda caminar en un proceso de santificación. Amados, quiero hacer una pequeña pausa hasta ahorita y por favor, al menos quisiera que dos personas, Francisco y Selva, y por supuesto, José, si también te sientes a gusto, o Arelis, bienvenida, Dios te bendiga. Yo quisiera saber si hasta ahorita ha quedado claro lo que he explicado hasta este momento. Francisco, ¿quedó claro lo que he explicado hasta ahorita? Bueno, tal vez Francisco pueda tener algún problema ahorita. Selva, ¿ha quedado claro lo que hasta ahorita he explicado? Ya va, que José activó el micrófono. Vamos a ver si es que iba a hablar. No, 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 dale. Ah, perdón. Bien. José, ¿está todo claro hasta Sí, ahorita? todo claro, todo bien. Perfecto. Selva, Mira, Omar, sí, de hecho, fíjate algo. Cuando estuvimos en la primera clase, yo lo veía desde el punto de vista carnal, o sea, dando a entender que nosotros en nuestra forma humana, llegar a la santidad está súper limitado, ¿sí me explico? Pero sí, ya claro. luego que tú tocaste el punto donde es que esto es un atributo Sí, comunicable, o sea, allí como que el cerebro hizo pum, ya va, pero es que esto no es que yo lo elegí, es la misericordia de Dios que nos ha dado esto. Entonces allí sí pude entender un poco el que es, bendito Dios, es un camino, ¿sí me explico? Es sí, una bendición realmente. Entonces ya viéndolo desde ese punto de vista, sí queda claro todo lo que es bastante amplio, por supuesto, la definición, el concepto, entender la bendición que es vivir en santidad, pero también vemos que es parte de la naturaleza de Dios que pone en nosotros, entonces eh, es como el resultado de vivir con Cristo. ¿Sí me explico? Sí, más o sí, menos agarro. sí, por supuesto, sí te entiendo. Sí, Selva, en efecto, eh, es un atributo, es un don de Dios, ¿verdad? Digo que es un don porque es una gracia, un regalo de Dios esto, y que su Espíritu Santo pone en nosotros, pero como todo atributo comunicable, también va a ser responsabilidad de nosotros y va a depender de nosotros en parte también ver qué hacemos con esto que Dios nos ha entregado. Es como, no la voy a contar completo, pero es como la parábola que el Señor Jesús cuenta de que había un señor que tenía que salir de la ciudad por un tiempo y dejó una cantidad de monedas de oro a tres siervos. Un siervo la multiplicó 5 veces, otro siervo duplicó la cantidad de monedas y otro siervo solo escondió esa moneda que le entregó su señor y no hizo nada con esa moneda. Va a depender de nosotros, va a ser nuestra responsabilidad ver cómo nosotros ese don, ese atributo tan maravilloso de Dios se forma en nosotros, crece, madura en nosotros o nos quedamos estancados. Es tal cual lo que tú dices, Selva, y eso es responsabilidad de todo hijo. Así como hablando de una forma muy humana, los hijos, en tu caso tú que tienes tus dos niños, Selva, tienen sus responsabilidades. Ustedes como padre colocan, van en la medida de la proporción de la madurez de cada hijo, van colocando tareas, van colocando responsabilidades y ustedes van viendo cómo ellos reaccionan. Así Dios también nos brinda a nosotros la oportunidad por medio de Cristo de que el Espíritu Santo
pueda hacer la obra en nosotros, pero dependiendo de nosotros en esa intimidad, en ese tiempo que pasemos con Él, ver cómo hacemos que madure nuestro hombre y mujer espiritual o que se quede estancado. Gracias por tu comentario, Selva. Ok, fíjense algo, muchachos. Quise comenzar así, comencé con estos dos ejemplos tan coloquiales, tan básicos, tan elementales, porque hay algo que es sumamente importante, fíjense. Si nosotros nos paráramos tal vez frente a los atributos de Dios que hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo, tal vez lo que es la infinitud de Dios, o sea, que Dios es un ser infinito en todos sus atributos, es algo que nos podría hacer tal vez sentirnos pequeños, entender lo limitados que somos en todo, lo pequeño, valga la redundancia, como dije ahorita, que somos en todo. Pero si hay un atributo como tal, y créanme que lo digo con mucho respeto, pero si hay un atributo como tal que nos debe hacer sentir pequeños, que nos debe confrontar con nuestra naturaleza, ese es el atributo de la santidad, porque en la medida en la que nos acercamos más a Jesucristo, en la medida en la que más conocemos su palabra, en la medida en la que pasamos más tiempo en oración, en esa medida es cuando más entendemos lo pequeños que somos, lo, lo que a través de todo lo que hemos aprendido en este mundo nos hemos ensuciado con el pecado, con la maldad, con la mente de un mundo caído, con una mente caída, y entendemos también la necesidad que tenemos de acercarnos cada vez más al Señor. Esto se los digo porque, mire, hubo un arzobispo irlandés en el siglo XVII, de Irlanda, él se llamaba James Ussher. James Ussher pasaba horas y horas de rodillas frente a un río, orando y pidiéndole a Dios que perdonara su maldad, que perdonara su pecado, que perdonara toda su inmundicia. En una oportunidad le preguntan a James y le dicen, ¿por qué pasas tantas horas orando? O sea, ¿qué hablas con el Señor? ¿De qué hablan ustedes? ¿De qué le dices? Y James dice, es que yo paso mucho tiempo con el Señor porque gran parte de ese tiempo yo tengo que pedirle a Dios que cambie mi naturaleza por la suya, porque yo soy un inmundo pecador, dijo James. De hecho, una palabra que utilizó, que es muy fuerte, pero dice, yo soy un miserable pecador. La persona que hablaba con este hombre, y repito, esto es historia, esto no es ninguna fábula, ninguna parábola, esto es historia. La persona quedó muy asombrada y le dijo, James, pero es que tú eres el arzobispo del pueblo y todos vemos que tú has dado testimonio de cómo tú amas al Señor y de cómo tú sirves al Señor, cómo nos sirves a todos nosotros. O sea, hablando en criollo, en buen castellano, o sea, tú eres el hombre más santo. Y él dice, sí, pero es que en la medida en la que más me acerco al Señor, más puedo ver con el reflejo de la luz de Cristo mi inmundicia, mis trapos de inmundicia. En la medida en la que más lejos estés de Dios, en esa medida no vas a entender la necesidad que tienes de acercarte a Cristo y de pedirle que Él te impregne con su naturaleza santa. Mientras más lejos estamos de Cristo, menos entendemos la necesidad que tenemos de orar, menos entendemos y menos anhelamos la necesidad de leer su palabra y por lo tanto vivimos en pecado. Y como vivimos en un mundo caído y tenemos una mente caída, una mente pecaminosa, no buscamos las cosas del reino. Ustedes recuerdan lo que el Señor nos enseña en el Evangelio de Mateo, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, cuando dice, buscad primeramente las cosas o el reino de Dios y todo será dado por añadidura. En la medida en la que estamos lejos de Dios, no buscamos el reino de Dios. En la medida en la que nos acercamos a Dios, su santidad al impregnarnos nos hace entender, no en un sentido negativo, masoquista, sino que nos hace entender esa necesidad, ese anhelo que tenemos de santificarnos, de tener esa responsabilidad de que ese atributo tan maravilloso de Dios como su santidad impregne nuestra vida. La necesidad que tenemos de cambiar y que consciente o inconscientemente solo la podemos adquirir es estando en su presencia. Entonces, fíjense, si hablamos de James Ussher o si hablamos de tantos hombres y mujeres a través de la historia, esas personas que han entendido, que han comprendido la necesidad de estar en la presencia de Dios,
son las que han sido tocadas y transformadas por el Espíritu Santo. Sé que en una oportunidad lo hablé contigo, Selva, pero como los demás no tuvieron la oportunidad de estar presentes, lo voy a repetir. Muchachos, ustedes no se han dado cuenta de que Dios, ya entendemos de que son tres personas, pero es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No decimos Padre Santo, Hijo Santo y Espíritu Santo. No, solo decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué a la tercera persona de la Trinidad la llamamos Espíritu Santo? Porque esa persona de la Trinidad es la que tiene en su ministerio acompañarnos en esta vida, en este mundo, y ser Él el que nos lleve a la presencia de Cristo y que día a día, paso a paso que demos en esta vida, decisión a decisión que tomemos, Él es el que nos va a santificar. Él es el que va a hacer, el que va a obrar como un alfarero, ese vaso de barro que nosotros somos y nos va a amoldar a la perfecta imagen de Cristo. Por eso es que Él se llama Espíritu Santo, porque Él es el que lleva la obra, el proceso de santificarnos a nosotros, el ministerio específico. Entonces, dentro de todo esto, y no es que sea un tecnicismo, sino que el atributo que menos podemos entender intelectualmente hablando de Dios es el atributo de la santidad. La santidad, recuerdan que les expliqué que era al que ser cortado, separado en hebreo antiguo. O sea, la naturaleza de Dios es infinitamente distinta a todo lo que Él creó. Debemos anhelar y buscar esa naturaleza en nuestras vidas, porque, y ahora los invito a que vayamos al Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, vayamos al capítulo 1, el versículo 16, y fíjense cómo dice. Repito, la primera epístola universal del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Fíjense cómo dice, escrito está, o sea, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un consejo, no es una recomendación, es un mandato de Dios, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Fíjense que lo tocamos también el jueves pasado. Muchas religiones lo que hacen como si fuera una prueba de pulso, una prueba de fuerza, es ver cuáles son los poderes de los distintos dioses de cada religión, es ver cuál característica se sobrepone a otra. Pero cuando nosotros venimos a ver no una religión, sino la revelación del único y verdadero Dios y de su único y verdadero Hijo Jesucristo, vemos que nuestro Dios se caracteriza por ser santo, es ser santo en toda la Biblia, desde lo que es el Pentateuco, el Antiguo Testamento, los profetas, el Nuevo Testamento. Dense cuenta que ningún atributo de Dios lo remarcan o lo mencionan como se menciona la santidad. En ninguna parte dicen justo, justo, justo. En ninguna parte dicen omnipotente, omnipotente, omnipotente. En ninguna parte dice omnipresente, omnipresente, omnipresente. Siempre dices santo, santo, santo. Porque la santidad de Dios es la que genuinamente se destaca en toda la palabra. Todos sus atributos son importantes. Él es sus atributos, pero la santidad, como les dije, que algunos teólogos lo han llamado su corona, es lo que nosotros debemos anhelar y perseguir a toda costa. Todas las cosas de Dios, todos los dones de Dios, toda su enseñanza, todo debemos buscar y anhelarlo más que al oxígeno, más que a nuestra propia vida, más que a todas las cosas. Pero en la santidad es donde vive Dios y Él lo dice. Fíjense cómo en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, en el versículo 10, fíjense cómo dice. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, nuestro Dios siempre se presenta, siempre se define ante nosotros como el Santo de Israel. Jesucristo es el Santo de Dios.
Y cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, él dice, yo soy el que soy. En ese momento, cuando Dios se revela ante Moisés como el gran yo soy, eso nos habla no solamente de todos sus atributos, sino que nos hace entender de que Él es único. Como se los dije en hebreo antiguo, Él es santo. Nuestro Dios es santo. Nosotros le servimos a un Dios santo, vivimos por un Dios santo y eso tiene que ser la meta de nuestra vida, santificarnos, como lo dijo también al profeta Jeremías, santificarnos y conocerlo a Él, porque es la única forma, como se los dije al principio de esta noche, es la única forma de que de verdad, genuinamente, podamos ser como Jesucristo. Él lo dijo, sed imitadores de mí, sean como yo, que soy manso y humilde. El Señor es un Dios santo. Entonces, hay que entender algo, digamos, muy sencillo dentro de todo esto. Cuando me refiero a sencillo, no me refiero a lo simple, sino que Dios en lo que nos ha permitido entender en toda la revelación de su palabra, Él nos da a entender de que Él es un Dios que es inmutable, ¿verdad? Que ya vimos ese atributo. Dios es un Dios que no cambia. Entonces, Dios hoy no es más santo de lo que era antes, ni va a ser más santo en el futuro. Él es inmutable, Él es un Dios santo. Y Dios, dentro de todo lo que es su trato y su relación con nosotros, dentro de todo lo que Dios quiere enseñarnos, Él quiere que busquemos esa santidad a través del conocimiento de su palabra. Por eso es que siempre les recalco tanto, la perfección moral de nuestro Dios, la perfección de su santidad, no solamente por pensar en santidad como algo bueno, como algo limpio, sino como algo totalmente apartado, tiene que ser nuestra regla de vida, porque si nosotros no nos diferenciamos del mundo, como dijo Jesucristo, si nuestra, digamos, si nuestra moral o esa falsa moral que el mundo establece no es mayor que la de los fariseos, si nuestra justicia no es mayor a la de los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. El Señor lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso es que recalco tanto este punto, porque es indispensable que entendamos que tenemos que buscar y anhelar esa santidad. ¿Y cómo la podemos lograr? Lo vuelvo a repetir, solo en su presencia. Fíjense algo que quiero que aprendamos, que veamos muy por encima, ahorita ya lo tocaremos después con el tiempo. El simple hecho digamos, de explicar lo que es la santidad de Dios es algo que solamente lo podemos hacer por medio de asociación y de sugerencia. ¿Qué significa esto? La santidad de Dios es algo que es indescriptible a través de palabras humanas. Es algo que es muy difícil para el hombre, si no imposible, poder entender. Y el reflejo que Dios ha querido darnos como modelo es Jesucristo. Por eso, cuando decimos que Dios es único, que no hay nada comparado con Él, vemos que hace 2000 años vino un hombre llamado Jesús de Nazaret y fue el único que pudo decir, yo soy como Él. Porque Él dijo, mi Padre y yo uno somos. O sea, Jesús es el único y esto nos tiene que servir a nosotros como punto de referencia para entender que no estamos simplemente en una religión, que es una relación que tú va a depender de ti, que hagas que crezca o que se mantenga como una mata pequeña pasmada. Va a depender de ti solamente el grado de santidad que puedas tener en tu vida, que tú puedas caminar con Jesucristo, lo cercano que puedas estar a Él, va a ser la base para la revelación de su palabra en tu vida y para el producto de testimonio y de servicio que tú puedas tener en tu vida. Tú quieres servirle a Dios, tú quieres vivir en la presencia de Dios, tú quieres impactar a otros con el evangelio de Jesucristo. Tienes que vivir en santidad. Tú quieres que otras personas lleguen al conocimiento de Cristo. Tú quieres que se manifieste como testimonio de vida en ti que de verdad Dios vive.
tienes que buscar la santidad. Tienes que buscar esa santidad. Entonces, fíjense algo, ya para ir terminando por hoy, bendito sea Dios, nos quedan 3 minutos. Ya para ir terminando por hoy, tenemos que entender que cuando Dios se revela a Moisés, Dios se revela primeramente como un Dios santo, como un Dios único. Yo soy el que soy. O en otras palabras, nadie es igual a mí. El Señor nos deja eso. Y eso lo podemos ver no solamente en Primera de Pedro, sino lo podemos ver en Apocalipsis, lo podemos ver también en Proverbios 30. Si ustedes quieren para que lo puedan anotar, Proverbios 30, o sea, capítulo 30, versículo 3. Hay muchos pasajes que vamos a ir viendo a lo largo de este tema, pero yo creo que si hoy nos tenemos que despedir con algo, si hoy tiene que quedar algo muy claro en nosotros, es que para poder formar y forjar esa santidad que Dios quiere que haya en nuestras vidas, que se refleje su santidad en nosotros, de la única forma que lo podemos hacer es pasando tiempo con Él. Fíjense cómo dice en Proverbios 33. Voy a leer desde el 2, mejor dicho. Ciertamente, dice un hombre, más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Un hombre hablando, pero fíjense cómo dice, no conozco la ciencia del santo. Yo ni aprendí sabiduría. O sea, en toda la historia, en todos los libros de la Biblia, en todo lo que podamos entender en su palabra, vemos que la única sabiduría, que lo único sensato es la ciencia del santo. Eso quiere decir entender su palabra, la ciencia de su palabra, todo lo que Dios revela a través de todas las escrituras. Ese hombre hablando, bueno, es un hombre que otro día podríamos tocar, llamado Lemuel, pero dense cuenta cómo el punto de referencia siempre es, si queremos ser una persona de sabiduría, si queremos ser una persona que agrade ante los ojos de Dios y no al mundo, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a la sabiduría, a la ciencia del santo, para que así con su palabra podamos impactar a este mundo. No va a ser ni por lo elocuente que seamos, no va a ser por lo bonito que hablemos, va a ser solamente por cómo la presencia de Dios Espíritu Santo esté en tu vida y cómo tú seas el instrumento de Jesucristo para alcanzar otras almas. Vamos a darle gracias al Señor, amados, por lo que hemos compartido esta noche, por lo que es su santidad, porque es un honor que no merecemos, pero que Dios ha decidido por su amor y por su sabiduría compartir con nosotros. Gracias, amado Padre, te damos porque a pesar, Señor, de que todos los días pecamos, a pesar de que todos los días la naturaleza de nuestra carne, Señor, siempre hace que nos alejemos de ti, tu Espíritu Santo nos trae, Señor, a tu presencia. Tu Espíritu Santo nos lleva a la presencia de tu Hijo Jesucristo. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que solo dependemos de Cristo, tu Hijo, y no de nuestras fuerzas ni de lo que el mundo nos ha dado como conocimiento. Señor, ayúdanos en este proceso de santidad, de santificación. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en tu presencia para que sea tu naturaleza, tu santidad en nuestras vidas y para que no sea mi carne, para que no sea nuestra naturaleza. Señor, te pedimos muy en especial ahorita que renueves nuestra armadura, la armadura de la que tú dices en tu palabra que necesitamos, el escudo de la fe, el yelmo, la espada, el calzado apresto del evangelio, el cinto de la verdad. Señor, todo lo que nos has dado como armadura, ayúdanos a reforzarla, Señor. Te pedimos en esta noche perdón por nuestros pecados. Tu palabra dice que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Señor, que sea tu santidad, Jesús, la que nos limpie, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que nos acerque a ti anhelando esa santidad, Señor, y que podamos hablar a otros de que eres un Dios santo, que buscas vivir en nosotros, Señor, a pesar de lo pequeños y de que somos pecadores, y de que deseemos, Señor, cada día que este atributo viva más y más en nosotros. Gracias, amado Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados, de verdad que esto es un tema
Esto es un tema apasionante, muy largo y muy profundo que, bueno, trataremos de tocar los puntos más importantes. Para la semana que viene vamos a tocar el punto particular que se llama la ardiente santidad de Dios. Vamos a comenzar ya a tocar la santidad bajo la perspectiva divina del Señor, de cuando Él caminó aquí en la vida y de que podamos entender de que a pesar de que Jesús se hizo hombre, a pesar de que era semejante a nosotros que somos pecadores, Él jamás pecó, Él nunca falló, Él siempre se mantuvo fiel y Él cumplió a la perfección toda la palabra de Dios.